Muy buenos días. En esta oportunidad voy a hablar sobre las contrataciones del Estado del texto único ordenado de la Ley 3225 del artículo 41 al 46. Bien, las contrataciones del Estado del texto único ordenado de la Ley 3225 nos dice que estas contrataciones con el Estado son el vínculo jurídico entre una persona física jurídica y el gobierno, con la finalidad de proveer de bienes o servicios. Estas características de cada tipo de contrato dependerá del valor total del contrato y el objeto, por lo que existe una normativa que actúa como marco en todo el proceso. El objetivo de dicha regulación sería brindar transparencia y eficiencia en el proceso de contratación. En ese entender hablamos del artículo 41 de los recursos administrativos. En cuanto al otorgamiento a la etapa de selección, en ese momento es necesario hablar de los recursos administrativos. En la vía administrativa existen y se previsionan dos tipos de recurso. El primero, recurso administrativo, lo cual garantiza el debido procedimiento en la vía administrativa entre las discrepancias de las entidades públicas con los administrados, siendo a la vez bastante cuestionables por la teoría de la igualdad de árbitros, puesto que las entidades públicas tienen evidentemente una imparcialidad en una situación en la cual no existe el equilibrio, y a eso existe el precepto de legalidad del debido procedimiento, la razonabilidad para determinar por vía administrativa. Es más, es algo interesante mencionarlo, puesto que también se puede sujetar a recursos administrativos los procedimientos que nacen de las actuaciones del catálogo electrónico, de acuerdo marco, así como las materias impugnables dentro de los recursos de contratación pública, van a ser aquellos actos dictados por el comité o el órgano encargado de las contrataciones, es decir, la buena pro o la descalificación del proceso de selección. Por ejemplo, la subasta inversa electrónica es impugnable, siendo que las reglas son bastante interesantes, puesto que existe una determinación y se puede impugnar si, por ejemplo, el otorgamiento de la buena pro, por más que estemos en procedimiento en la cual se aplica en los catálogos electrónicos, dentro del ejercicio administrativo solo existe revisión en caso de que la ley especial así lo determine, pero el proceso de contratación pública solo existe el recurso de apelación. Por norma específica, la norma de contrataciones ha establecido que el único recurso administrativo para impugnar la buena pro es la apelación. Entonces, no se puede plantear un recurso de reconsideración ante el otorgamiento de la buena pro. Se puede entender que este recurso de apelación va a revisar la decisión al órgano inmediato superior, el Tribunal de Contratación. Este recurso de apelación primero se puede interponer luego de otorgarlo la buena pro o después de publicarlo los resultados de adjudicación en los procedimientos que prevé en los catálogos. Las materias que son impugnables dentro de los recursos de apelación y contratación pública van a ser aquellos actos dictados por el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, es decir, la buena pro o la descalificación de procesos de selección. Por ejemplo, de repente nos damos cuenta que se ha incumplido con la cláusula o con la previsión de anticorrupción, por lo que hay elementos o indicios suficientes en el cual aparece un video. Uno de los postores, el que otorgó y ganó la buena pro, está entregando dinero a los miembros del comité de selección. Entonces aquí se declara la nulidad, lo cual esto puede ser sujeto de impugnación. En ese caso, las materias no impugnables, aquí por ejemplo, las actuaciones preparatorias de la entidad convocada, en la cual dice, señor, voy a impugnar las bases. No puedes impugnar, por ejemplo, el plan anual de contrataciones, no puedes impugnar el requerimiento, no puedes impugnar el PDR sin los términos de referencia, las especificaciones técnicas del expediente de obras o el expediente técnico. No se puede ser sujeto de impugnación, además de las actuaciones que son materia relativa a la planificación de las contrataciones relativamente al registro de participación.
partiendo de que el registro de participantes se prevé dentro de la etapa incluso previa independencia a la actuación de la contratación o del proceso de contratación pública. En ese entender, nos dice que por parte de la entidad el registro del participante depende de las reglas que va a establecer el RNP y además no son materias de impugnación las contrataciones directas. Por otra parte tenemos la suspensión del procedimiento, en señalar cuando alguien presenta su recurso de impugnación, el procedimiento se suspende, es decir, la interposición de un recurso de apelación. Por ejemplo, la Buena Pro suspende el procedimiento de selección porque después de 5 o 8 días dependía para presentar su recurso de apelación o de publicar en el portal del SEACE. La Buena Pro porque después de 5 o 8 días esta Buena Pro consentida, una vez consentida la Buena Pro, ya no puede impugnar, por ende, el perfeccionamiento del contrato. Entonces se dice: usted presentó su recurso de apelación, se suspende el procedimiento y la imposición, deja en suspenso el procedimiento hasta que se resuelve el recurso de acuerdo a lo que se establece el reglamento de contratación pública. En ese entender, la competencia nos dice que para resolver estas apelaciones es dependiendo, es cuando el valor referencial sea menor a 50 UIT, lo resuelve la misma entidad, o cuando el monto sea mayor a 50 UIT, lo resuelve el tribunal de la OCE. Eso lo dice la ley. En ese entender, aquí vemos cuál es la oportunidad y plazo para la interposición de la apelación. Por ejemplo, esto no depende quién lo resuelva y no está sujeto a la independencia, si es el tribunal o la entidad o el tipo de procedimiento. Por ejemplo, el monto que establece son 5 días. En caso de comparación de precios, selección del consultor, la adjudicación simplificada, por ejemplo, números a 400.000 de bienes y servicios y obras 1.800.000, tiene 5 días para impugnar. En el caso de licitación pública, concurso público, se da de 8 días, es decir, mayor a 400.000, mayor en bienes y servicios, mayor a obras a 1.800.000. Esto es en 8 días para que se impugnen. Entonces, en el caso de la subasta inversa electrónica, va a depender del valor estimado, menor a 400.000 soles, menor o igual en 5 días, mayor a 400.000 en 8 días. En caso de bienes y servicios, por lo que la subasta electrónica solamente ve la adquisición de bienes y servicios, conforme lo establecido en el artículo 41 de la ley. Y los medios de la ejecución contractual nos dicen que la existencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelve mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Sin embargo, la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales no puede ser sometida a conciliación ni arbitraje, ni a la Junta de Resolución de Disputas. En ese entender, son establecidas en la presente norma. Se refiere a nulidad de contrato en lo que debe de iniciar el respectivo medio de solución de controversia dentro del plazo de 30 días hábiles. Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes y servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato que deben cumplir con posterioridad al pago final. En este caso, la solución de controversia se debe de iniciar dentro del plazo de 30 días. En el caso de disputas, solo puede ser sometida a todas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra, hasta la recepción total a la misma. Solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles de recibida la obra. Estas controversias se resuelven con la aplicación de la Constitución Política del Estado, de la presente norma y su reglamento. En cuanto a la conciliación,
debe ser acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro de esta conciliación o ante la propuesta de acuerdo al conciliatorio y el titular de la entidad. Es así que la naturaleza del reglamento establece otros criterios de que debe ser acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante la conciliación o ante la propuesta de acuerdo conciliatorio y el titular de la entidad. El reglamento establece otros criterios, parámetros y procedimientos para la toma de decisión de conciliar, como es el arbitraje, es del derecho y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral integrado por 3 miembros. En los casos en que se haya denegado la acumulación de pretensiones, la parte interesada puede iniciar otro arbitraje dentro del plazo de 15 días hábiles de notificada la denegatoria de la acumulación, siendo también un plazo de caducidad el arbitral. Es inapelable, indefinido y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación. A través del sistema electrónico de contrataciones del Estado se hace para efectos de su eficacia. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo precedente constituye el código de ética para el arbitraje en contrataciones del Estado. Las siguientes sanciones éticas según su gravedad: su amonestación, suspensión temporal de hasta 5 años de inhabilitación permanente. Si como resultado de un proceso arbitral se reconoce algún monto a pagar al proveedor o contratista, el pago por parte de la entidad debe efectuarse junto con la liquidación o conclusión del contrato. Además del Registro Nacional de Proveedores, donde nos dice que es el Sistema Nacional de Información Oficial, que es el único de la administración pública que tiene por objeto registrar, administrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro la información general y relevante de los proveedores interesantes en participar en las contrataciones que el Estado realiza. En ese entender, los administrados están sujetos a los principios de presunción de veracidad, informalismo y privilegio de controles posteriores a la información del Registro Nacional de Proveedores del RNP. Es de acceso público, salvo aquella información confidencial de índole tributaria, bancaria o comercial de las personas inscritas. En ese entender es todo lo que puedo decir sobre las contrataciones del Estado. Muchas gracias.